Le hemos aquí contado sobre la decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre el tema del COVID-19. El viernes se reunió el Comité de Emergencia para discutir si se mantenía o no la condición de emergencia mundial en términos del COVID-19, de esta pandemia. Y bueno, pues al final de cuentas se decidió que sí, que se mantiene en esta circunstancia. Aquí presentamos la declaración que hizo Tedros Adhanom Ghebreyesus precisamente sobre esta emergencia sanitaria y la decisión de mantener precisamente en esta condición la condición de emergencia por COVID. Por un lado, lo que está diciendo la OMS, lo que está decidiendo la OMS, que comentamos ampliamente ayer, y por otro lado, le contaba yo sobre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que está anunciando que en mayo Estados Unidos ya determinó que en mayo se va a terminar la emergencia por COVID en Estados Unidos, además del capítulo 42 que tiene que ver con el tema migratorio. Así que está planeando Biden poner fin a la emergencia nacional por COVID-19. Importante dar este dato en el contexto global en que está el órgano internacional de salud, pues determinando que se mantiene esta condición de emergencia. Hemos buscado esta mañana para conversar con él a el doctor Malaquías López Cervantes, que es profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, sobre este tema y el balance que se puede hacer y el análisis que se puede hacer de lo que está ocurriendo en estos momentos con el tema de COVID-19. Gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Muy buenos días y es un honor estar en esta emisión. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues estamos viendo, por un lado, ¿qué nos dice esta continuación de la condición de emergencia? Para efectos prácticos, ¿qué significa para países como el nuestro? Bueno, yo creo que lo que está diciendo como mensaje la Organización Mundial de la Salud es que no se debe de tirar al suelo todo lo que hemos ganado de experiencia en estos 2 años y exponernos a un repunte del ataque de este virus. Vale más la pena prolongar la precaución, la preparación para evitar problemas que la desatención y sus posibles consecuencias. Estamos, doctor Malaquías López Cervantes, de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, en un momento donde, bueno, pues vemos cómo Estados Unidos ya está adelantando que en mayo ellos dicen ya se acabó la emergencia. También hay implicaciones importantes mantener la emergencia en términos de diferentes temas. ¿Qué le dice este otro mensaje desde Estados Unidos? Bueno, yo creo que son concordantes porque la OMS dice todavía no digan que ya terminó la emergencia. Estados Unidos dice probablemente en mayo voy a decir que ya terminó y a lo mejor en abril la OMS nos dice pues ya los países deben de considerar sus condiciones particulares para decidir si levantan la emergencia. De manera que yo no veo conflicto en las dos posturas. El caso de Estados Unidos, lo que hay que decir es que están anticipando vísperas y que la verdad es que a lo mejor lo podrían declarar antes de mayo, aunque todavía no ha terminado para ellos el invierno y es muy diferente que el invierno para nosotros. Entonces yo creo que debemos de mantener prudencia estos próximos 3 meses y si fuera el caso, pues pensar que ya hemos entrado tanto en la fase de endemia, que pues más bien nos debemos preparar para el futuro y no para la situación actual. Cuando ya se declare una enfermedad endémica, ¿qué significa? Pues significa que va a estar regresando, este virus llegó para quedarse, que a lo mejor vamos a tener que encontrar alguna estrategia como la revacunación de grupos especiales de la población para tener el máximo posible de protección, como ha sido el caso de la influenza. Entonces creo que no debemos de imaginar que ya se acabó la COVID-19, sino que ya llegó y se va a quedar probablemente para siempre. Entonces debemos de estar acostumbrados a tener y poner en práctica las medidas que minimizan el peligro en la gente. Dígame una cosa, doctor López Cervantes, sobre el tema de vacunarse y el refuerzo de las vacunas.
¿Cuál es el estándar internacional respecto a aplicar vacunas a la población? Aquí hemos tenido vacunación masiva en un periodo. En este momento no sé en qué fase estamos, pero digamos lo que fue una primera parte de esta vacunación masiva, en este momento no se está dando de la misma manera. ¿Cuál es el estándar internacional? ¿Cuál es la recomendación, la necesidad de salud pública en relación a vacunas y refuerzos de vacunas? Bueno, esta, por ser una nueva enfermedad, ha provocado reacciones muy diversas a nivel internacional. Ha habido países que toman un camino, países que toman otro, que se encuentran en una circunstancia diferente. Por ejemplo, China Ujú. recientemente está pasando por lo que pasamos nosotros hace un par de años. Entonces no existe en este momento un estándar internacional, pero deberíamos de buscarlo para que en la fase de endemia todo mundo sepa cómo debe de prepararse, cómo debe de actuar y qué caminos debe de seguir. Por el momento parece que pasamos ya de la necesidad apremiante de la vacunación masiva a la vacunación selectiva, que nos va a permitir mantener un control adecuado de la presencia de esta enfermedad de aquí en adelante. ¿Vacunación selectiva a personas de tercera edad o cuál sería el universo de Por población ejemplo, que se está en este momento atendiendo? bueno, sí, desde luego que a personas de la tercera edad, pero también se debe de considerar esta experiencia que hubo con respecto a la presentación de otras enfermedades. Si tuviésemos el caso como el nacional de una población diabética fuera de control, pues el no tener control de la diabetes probablemente sería un buen argumento para ofrecer la vacuna en lo sucesivo a quienes solamente saben que tienen la condición de ser diabéticos. A lo mejor hay diabéticos que no lo saben y no están en condiciones de descontrol tan severas y que no requieren esa protección en este momento, pero pues hay que ir sobre lo que podemos ver y que es práctico. Pues ahí está este tema y bueno, también hemos aquí conversado con otros especialistas, doctor. También está el tema de la evaluación mundial sobre qué pasó en cada país con el manejo de esta pandemia, qué tipo de estudios, información internacional y nacional se debe hacer para evaluar pues lo sucedido en ya 3 años, porque estamos hablando de 3 años que se cumplen precisamente de que se declaró esta emergencia mundial sanitaria. Efectivamente, Carmen, sí. Y en México y en otros lugares se han hecho muchas cosas a tontas y a locas. Se han llevado a cabo acciones que nada más para decir que sí las llevaron a cabo independientemente de que sirvieran de algo, no se ha Por utilizado ejemplo, de la manera correcta la información, como por ejemplo cuál es la proporción de personas ya inmunes para poder entonces se llevar a cabo una acción selectiva más adecuada y protección más efectiva para la gente. Entonces yo creo que hay que recapitular, nosotros los que trabajamos en estos temas deberíamos de tener los mecanismos adecuados para poder participar y ofrecer a la gente la mejor atención posible. y respecto al tema de las vacunas, ¿se tiene información que usted conozca en México sobre la eficacia, la fiabilidad, si todas las vacunas que se han aplicado en México y las que se siguen aplicando tienen este rango suficiente para ser precisamente aplicadas masivamente? Bueno, esa es una de las cosas en las que se ha actuado de una manera incorrecta desde mi punto de vista, en el sentido de hacer una tabla rosa y raza, perdón, y decir que cualquier vacuna es vacuna. No es cierto, hay diferencias entre las vacunas, sus resultados nos llevan a pensar que hay unas mejores y otras peores para cada momento. En este momento, lo que se sabe a nivel internacional es que una vacuna actualizada es mejor que una no actualizada, pero solamente tenemos dos vacunas en el mercado que están actualizadas y no sé ¿Qué son si se cuáles? están llevando a cabo trabajos de actualización de otras. Entonces, creo que ¿Cuáles no es son las nada dos más actualizadas, decir, doctor? pónganse la vacuna que sea. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Cuáles son Sí. las dos vacunas actualizadas?
Pues son la de Moderna y la de Pfizer, Moderna y Pfizer. que son las que se venden en Estados Unidos, pero por ejemplo la vacuna de AstraZeneca no conocemos una versión actualizada y de otras menos. Y algunas sabemos muy poco, como es el caso de las vacunas cubanas, que nada más se dice que pues las usaron y que no les fue mal, y eso no quiere decir que en la actualidad esas sean las correctas y nos vaya a ir bien. ¿Se está aplicando en México la vacuna cubana? Que usted sepa. Sí, sí, Sí. sí se está aplicando y con muchas dificultades. ¿Por qué? Hay lugares donde no se acepta. O sea, personas que no quieren ponerse la vacuna, dice. ¿O cómo? Personas que no se quieren vacunar y bueno, pues junto con otros errores que vienen a echar más No se tierra quieren vacunar con esa vacuna en sobre la particular. situación. Sí, Pues un tema, ¿no? es un tema muy importante. Yo creo que se debería de trabajar a partir del reconocimiento de la dificultad que se tiene para aceptar esa vacuna, acerca de la posibilidad de seguirla usando o no, de utilizar otras que sí tengan una mayor ventaja en este momento, pero pues se requiere tener una gran flexibilidad de criterio y eso parece que está muy ausente en el caso nacional. Pues es un tema importantísimo el de las vacunas y bueno, sobre todo porque independientemente de que se entre en algún momento ya en fase de considerar a esta enfermedad, esta nueva enfermedad como una enfermedad endémica, en esa condición endémica la gente tendrá que seguirse vacunando cada año, cada 6 meses. ¿Qué información habría científica ahora que han pasado 3 años para efectos de lo que la gente tendría que saber de su propia vacunación? Bueno, pues no hay todavía información concluyente disponible para todos. Yo personalmente pienso que vamos a llegar al momento en el que tal vez una vacunación anual de personas susceptibles sea prudente, pero pudiéramos encontrar con que no hay que estar revacunando, que solamente hay que estar vacunando en condiciones de que se active un brote o de que aparezca una nueva variante del virus. Entonces creo que lo que importa en este momento es estar muy atentos y tener amplitud de criterio para ajustar oportunamente las decisiones. ¿Cómo se decide esto en términos de criterios, de estándares, de asuntos que puedan normar las decisiones de los gobiernos y de la sociedad al final de cuentas? Se trata de que tendría que ser la OMS la que establezca las directrices principales, cada país en su propia experiencia. ¿Cómo es el asunto, doctor? Bueno, la OMS ayuda mucho, pero es un mecanismo tardado. Cuando ellos emiten algunas recomendaciones porque ya se ha sabido durante un tiempo qué es lo correspondiente. Ujú. Lo que necesitamos es una comunidad académica activa, funcionarios activos y preparados para que estén atentos a la aparición de trabajos que se publican en revistas internacionales y que nos van dando la guía acerca de lo que parece tener mayor efectividad en términos de respuesta a la población. Pero no es algo que deba decidir una sola persona en un solo momento, sino ser algo que se produce por el conjunto de actividades profesionales y académicas que son traducidas en decisiones de servicio para la población. Pues ahí está el asunto, un gran asunto para el mundo y para México, por supuesto, esta enfermedad COVID-19 y pues corte de caja que hay que hacer, revisión de estos 3 años que han transcurrido y de lo que viene, en pocas palabras. Así que seguiremos hablando, si usted me lo permite, doctor. Le aprecio mucho que esté aquí esta mañana. Hasta la próxima. Encantado, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación y aquí me encuentran. Muchísimas gracias al doctor Malaquías López Cervantes, profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.